Kevin Alexander Nuila. ¿Quién es su coordinador, Kevin? Selena Abigail. Selena Abigail. Muy bien, entonces sería el 5 y el 6. Bueno, toma la palabra, por favor, el 5 y después el 6. Ok, entonces ahorita voy a presentarle. Está bien. Recuerden que tienen que subir los documentos en el espacio que se ha abierto y sí, los otros grupos ya lo colocaron. Tengan todos muy buenos días. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 y que nos ha correspondido el capítulo 12 y el 13. Siguiente, por favor. Los integrantes son Jennifer Alexandra López Molina, Confirmen si están, ¿verdad? Adriana Marcela González Peñate, Presente. Raquel Saraí Peña Hernández, Presente. Carla María Rivera Portillo, Presente. Enrique Antonio Contreras, Presente. Henry Alexander Pineda Durán, Presente. Adriana Sofía Ortiz Asensio, Presente. y mi persona, que soy Mario Ernesto Alvarado Hernández. Siguiente, por favor. El capítulo 12. Los procesos cognitivos básicos y desarrollo intelectual entre los 6 años y la adolescencia. Los niños menores de 6 años adquieren una serie de nuevas habilidades cognitivas que se les permite entender y ordenar el mundo de una manera amplia y precisa que los bebés. La competencia cognitiva de los niños de 6 a 12 años presentan algunas limitaciones cuando se compara con los niños de la escuela primaria. Se podría decir que durante esta nueva etapa los niños razonan de forma más lógica y poseen una atención más selectiva y una memoria más segura y estratégica. Los niños de 6 a 12, estos saben orientarse, logran entender y recordar puntuaciones exactas, tales como sus equipos de fútbol favorito, son capaces de contar algunas anécdotas, son capaces de captar el sentido del humor y de la ironía. También son capaces de distinguir sus errores en un texto que acaban de escribir y lo corrigen. Siguiente, por favor. El desarrollo de la atención y la memoria y conocimiento. Em, los estudios dicen que la diferencia de los 2 a 6 años, los niños y niñas de 6 a 12 captan que pensar y comprenden la diferencia que hay en el pensar bien y el pensar mal. Los investigadores situados en la óptica del procesamiento de la información defienden que los logros que deben a cambios básicos de la manera de seleccionar y procesar información. También señalan que el sistema cognitivo humano tiene una serie de limitaciones cuando se procesa información. Esta información puede ser que codificar, comparar, guardar y recuperar información. Dichas operaciones requieren de cierto tiempo que tienen normalmente se hacen en serie y solo pueden mantenerse activas a la vez de un pequeño número de unidades de información en la memoria de trabajo. Todas estas nuevas posibilidades están directamente relacionadas con el aumento de la velocidad y la capacidad del procesamiento, con el desarrollo de la atención y la memoria, con los desarrollos de los conocimientos y la metacognición. Siguiente, por favor. La mayor velocidad y la capacidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento, esta mejora desde los 2 a 3 años hasta la vida adulta.
Los niños de 2 a 6 años pueden abrumarse fácilmente si se enfrentan a situaciones complejas o de exigencia simultánea. En cambio, los niños mayores pueden coordinar a la vez diferentes informaciones, ideas o conceptos. Los niños de dicha edad tienen un nivel de comprensión y análisis bastante desarrollado, ya que son capaces de notar las relaciones de sus amigos ante una broma pesada, tomando en cuenta las relaciones del pasado, la manera de ser de un amigo, sus preferencias y otros factores que crean pertinentes. Esta mayor capacidad de procesamiento puede explicar también el éxito en la resolución de tareas más formales, como en el caso de numerosas tareas escolares que necesitan el abordaje completo en las que hay que tomar en cuenta varias dimensiones a la vez. Los investigadores han dado dos propuestas, no son necesariamente excluyentes entre sí. El aumento de la capacidad de procesamiento puede explicar con un cambio estructural, a lo que aumenta en el caso de la cantidad de energía atencional que se dispone el niño y la niña a procesar información durante un lapso de tiempo breve. Este cambio estructural se podría decir que es como un hardware, siendo el parecido del ordenador, este internamente ligado a la maduración neurológica. Un ejemplo que podría ser de la vida cotidiana es que todos hemos experimentado y aprendido a utilizar la escritura como con fines mnemotécnicos, donde anotamos día a día el día y la hora de citas y reuniones en un calendario o hacemos una lista para no olvidar las compras. Los niños pequeños a menudo tienen muchas dificultades para hacerlo, incluso cuando la situación es muy simple. Siguiente, por favor. Una atención más selectiva. Basta con pensar en las actividades cotidianas como el juego en clase y las comidas. Estas acciones son realizadas por los niños y niñas de edades previas y posteriores a los 6 a 7 años para darnos cuenta en las diferencias marcadas entre unos y otros. Los pequeños se distraen con facilidad, pasan de un tema de interés a otro, no respetan las reglas de un juego, cambian de actividad y concentración en una tarea es bastante limitado. Los niños mayores trabajan con más facilidad y de forma independiente. A medida que los niños van creciendo, son capaces de digerir y controlar de manera voluntaria la atención propia hacia las cosas de mayor importancia e incluso logran llevar su enfoque a cosas más relevantes o tareas poco tediosas. Burpilot plantea que los niños de diferentes edades se hacen difícil comparar o identificar qué pares de dibujos de casas eran iguales. Cada casa tenía 6 ventanas, en cada una de las cuales había un objeto. Algunas casas eran idénticas, mientras las otras mostraban diferencias como mínimo en un par de ventanas. A partir de los 6 años, los niños mayores experimentaban de forma más sistemática y planificaban las ventanas correspondientes a par, asegurándose que no olvidaban ninguna. Por debajo de esa edad, la exploración de las ventanas era menos sistemática y trabajaban guiada por elementos aleatorios a la situación. Esto se hace referencia a la medida que el cerebro y la habilidad analítica van desarrollándose, van dando una mejor atención a cosas más pequeñas. Siguiente, por favor. Una memoria más estratégica. Para un sistema que tiene que procesar un flujo incesante de información, el almacenamiento y la recuperación de dicha información
Es en efecto dos momentos cruciales que esto ya ocurría en las etapas anteriores y sigue ocurriendo. Es cierto que un niño de 4 años tendrá la capacidad de memoria de 3 a 4 unidades de información, mientras que la de un niño de 12 será de 6 a 7 unidades. Pero esta manera es simple de describir la diferencia en la capacidad mnésica esconde las reacciones que explica. En la etapa que nos ocupan se han señalado 3 fenómenos que acercan a este tipo de explicación: la estrategia de memoria, el efecto de conocimiento sobre la memoria y la metacognición. Siguiente, por favor. Las principales estrategias de memoria. Las principales estrategias de memoria son las estrategias de almacenamiento y las estrategias de recuperación. En las estrategias de almacenamiento se contiene el repaso, la organización y la elaboración. El repaso permite el material recordar. También es una estrategia que procede bastante, es simplemente en la repetición. También la siguiente es la organización, que es agrupar o categorizar sistemáticamente el material antes estudiado de cara a su memorización. También puede ser que el agrupamiento es activamente buscado en la facilidad de un recuerdo, que suele organizarse según las diferentes categorizaciones utilizadas en el momento del almacenamiento. Y por último tenemos la elaboración. Es identificar referente común a un significado compartido entre las cosas que se debe recordar. Es un poco parecido a la organización. Este identifica ciertas palabras o significados y las estrategias de recuperación. Las estrategias de recuperación son el procedimiento de recuperar información almacenada que se debían de forma intencional. Las estrategias de recuperación varían mucho de la complejidad. Pensemos en la búsqueda de un objeto perdido. Está claro que un niño es capaz de buscar en su habitación un juguete que no está en su sitio, pero los recursos que se utilizarán para mejorar el proceso de recuperación es su memoria. Son mucho más simples que los de un niño mayor. Esto podría incluir en la búsqueda de elementos diversos de su memoria, los conocimientos sobre su entorno y hasta las indiferencias. Con la edad mejorar la capacidad de buscar es algo en la memoria de la forma más eficaz y flexible. Esto es naturalmente tiene repercusiones cuando se intentan valorar hasta que un punto los niños puedan actuar como testimonios fiables en causas legales. Siguiente, por favor. Cuando el testimonio es de un niño. Muchos de los niños cuyo testimonio es capital en casos legales, como el maltrato, el divorcio, la violencia familiar, tratamientos médicos abusivos u otras causas que se ven directamente o indirectamente involucrados a los niños. La memoria testimonial es un caso particular de la memoria episódica que concierne el recuerdo a una serie de sucesos ordenados en el espacio y en el tiempo, con la particularidad de los niños suelen ser interrogados partiendo de las preguntas generales seguidas de preguntas más concretas. Los conocimientos juegan un papel central en el grado de exactitud de los recuerdos. Cuando mayores de los conocimientos tengan un nivel sobre el tema en cuestión, mejor será su recuerdo y menos susceptible a las sugestiones. Serán del mismo modo las mayores capacidades de control que tienen los niños más de 6 años para orientar
La búsqueda memorística hace que sus recuerdos sean más fiables, como por ejemplo, los niños pequeños pueden tener dificultades para distinguir una acción realizada por ellos o simplemente imaginada, o pueden pensar en una acción llevada a cabo por las otras personas en una actividad conjunta, pues realizada por ellos. En el último momento, los niños utilizan espontáneamente la estrategia que no necesitan inducida de otra forma, independientemente del peso que se otorgue el aprendizaje en el que despliegue la estrategia de memoria. Durante estos años está claro que existen a la capacidad de elaborar de forma consciente, intelectual, una serie de recursos de la memoria mucho más complejos y flexibles que los niños mayores de 6 años. Y aquí concluyo mi parte. Aquí voy a dejar a mi compañero que les siga explicando más sobre el tema. Muy bien. Y gracias, Mario. Buenos días a todos, siempre continuando con Buenos el días. capítulo 12. Buenos días. Tenemos los mejores conocimientos, mejores conocimientos. Y tenemos que el proceso de la memoria a partir de los 6 años lleva una mayor capacidad para elaborar representaciones mentales más precisas, mejor organizadas. El hecho es de que los niños mayores de 6 años amplíen más su memoria gracias a la acumulación, y organización de conocimientos. Nos señala que los procesos de memoria están últimamente relacionados con procesos de elaboración de conocimientos y nos hace olvidar que la mayor parte de las cosas que recordamos de la vida diaria son hechos o cuerpos de información ordenadas significativos, es decir, que solo recordamos lo más importante, porque a partir de los 6 años la memoria se va desarrollando más, ¿verdad? Entonces, y si nos ponemos a pensar en ello, si nosotros pensamos en nuestra vida pasada, pues recordamos en realidad muy poco de lo que vivimos antes de los 6 años, o si es posible de los 5 años, ¿verdad? En mi caso no recuerdo mucho, ¿verdad? Más que unos vagos recuerdos y como lo dice el documento, no tenemos una organización sistematizada de los recuerdos y no tenemos un almacenamiento tampoco ordenado de los mismos, ¿verdad? Entonces, a la hora de recordar, si tenemos un recuerdo vago de la infancia, no recordamos si teníamos 3, 4, 5 o un año, porque no organizamos, ¿verdad? Sin embargo, ya ahora que estamos adultos, ya se recuerda, ¿verdad? Hasta se podría decir que tenemos el año en cuestión, ¿verdad? Del suceso que hemos tenido. Entonces, tenemos de que a partir de los 6 años, el ser humano como niño tiene o desarrolla una mayor capacidad para elaborar representaciones mentales o esquemas del conocimiento, como guiones o historias. Y es más fácil entonces recordar cada uno de los sucesos que nosotros hemos tenido en nuestra vida cotidiana. La siguiente, por favor. Y dentro de todo ello, ¿verdad? Tenemos los dominios que los niños desarrollan, ¿verdad? Hay en esa misma etapa de los 6 años, ¿verdad? Que sería el físico, el numérico, biológico y social. La siguiente, por favor. Que son los mismos que son los dominios vitales, ¿verdad? Y que son importantes en la interacción de los niños en su entorno y que son vitales en la adaptación de nuestra cultura. Es decir, que cada uno de esos dominios, ¿verdad? Sí, de la física, biológica, lenguaje, numérico, psicológico, social, moral o la notación, son completamente vitales, ¿verdad? Para aprender primeramente nuestra lengua y nuestra forma de comunicación, ¿verdad? Entonces, para ello, para un niño desarrollarse en su entorno, debe desarrollar o debe tener esos dominios que son completamente vitales, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas personas o muchos niños de que son, se podría decir, discapacitados de alguno de esos dominios, ¿verdad? Y que no lo dominan por completo o no lo dominan. Pero tenemos de que son completamente vitales, ¿verdad? Para desarrollarse en nuestro entorno, más que todo. Si recordamos o si nos ponemos a pensar en un niño que está menor, pues
lo primero que aprende es a comunicarse, ¿verdad? En nuestro propio lenguaje o en su lenguaje natal, ¿verdad? Que es el mismo que habla su familia o sus padres en este caso. Y para ello, durante todo ese tiempo, hasta los 6 años, es importante, ¿verdad?, de que desarrolle esos dominios para poder luego, después de los 6 años y comenzar la etapa de la adolescencia, es importante de que ya los tenga desarrollados para que pueda ya desarrollarse, valga la redundancia, en su adolescencia, ¿verdad? Teniendo ya en cuenta de que ya desarrolló el lenguaje y lo psicológico, y ya hay también en el niño ya hay como una personalidad ya hecha, ¿verdad? Y una conducta de que ya viene desde la niñez, ¿verdad? Entonces ya se sabe, o una persona de adulto ya percibe cómo es el niño, ¿verdad? Hasta los 6 años, porque ya se ha desarrollado. La siguiente, por favor. Y luego tenemos que hay una mayor conciencia reflexiva y un mejor control. Los mecanismos de cambio más importantes son procesos cognitivos más sólidos y eficaces después de los 6 años. La memoria, la resolución de problemas, la categorización, el razonamiento o elaboración de conocimientos. Tenemos nuevamente entonces de que hay una mayor reflexibilidad y un mejor control, ¿verdad? De todo lo que el niño en esta etapa desarrolla, porque el proceso de metacognición es complejo y ha llevado a muchas confusiones, en verdad, y es innegable que ha permitido impulsar una serie de estudios que han contribuido a mejorar nuestra visión sobre la cognición humana. Ahora sabemos de que uno de los mecanismos de cambio más importantes que explica que la memoria, la resolución de problemas, la categorización y el razonamiento o elaboración de conocimientos son un proceso o llevan un proceso cognitivo más sólido y eficaz después de los 6 años. Antes de esa edad es precisamente más difícil, ¿verdad? Y hablar de un progreso en la metacognición a partir de los 6 años remite a dos sentidos algo diferentes. Significa que por una parte que los niños son más conscientes de sus propios procesos cognitivos que los niños, que los niños más pequeños. Se dan más cuenta de cómo piensan, de cómo interactúan y son más capaces de evaluar una tarea cognitiva, dependiendo del grado de dificultad, claramente, y adaptar mejor las estrategias pertinentes, evalúan mejor su propio rendimiento y son más conscientes de lo que han aprendido en sus propios conocimientos. Tenemos entonces de que tienen a partir de los 6 años ya uno como persona ya está más desarrollado, o el niño en este caso está más desarrollado y tiene más conciencia sobre la reflexión de sus actos o de lo que hace cotidianamente y un mayor control. La siguiente, pues. Y eso nos da paso al pensamiento opcional concreto, ¿verdad? Que los conocimientos y las capacidades, los conocimientos y capacidades metacognitivas, y ahí tenemos la propuesta de Piaget, de que pone todo en énfasis en una forma de pensar que tienen los niños pequeños antes de los 6 años y mayores de 6 años. Bueno, de 6 a 12, ¿verdad? Porque la niñez llega hasta esa etapa. Entonces tenemos que los niños a partir pues, de esa etapa, ¿verdad? Son más reflexivos y en ese sentido los niños de esa edad escolar despliegan una capacidad más lógica, ¿verdad? Racionales y están ausentes, perdón, en los niños más pequeños. Los primeros son capaces de elaborar explicaciones racionales generalizables con coherencia interna, son más objetivos, mientras que los niños pequeños antes de los 6 años se dejan guiar mucho más por la intuición, ¿verdad? Y las observaciones subjetivas. En ese caso es importante recalcar, ¿verdad? De que como lo decía en las estrategias de memoria,
Y cuando a un niño se le pierde un juguete, para un niño más grande o a partir de los 6 años es más, podría decir, tiene más estrategia para buscarlo porque recurre a la memoria, ¿verdad? Y recuerda si lo dejó abajo, si lo dejó en tal parte, si dónde fue la última vez que jugó con él, o si sus padres tienen conocimiento de que tiene el juguete, ¿verdad? Sin embargo, los niños más pequeños pues se rehusarían a si se da cuenta de que lo perdió en la cama, pues quizás lo buscaría en la cama, ¿verdad? O simplemente no lo encontró en el momento, pues lo deja de buscar, ¿verdad? Y recurre a buscar otro juguete porque no lo encontró, ¿verdad? Entonces, ese es los niños de 6 años ya tienen un pensamiento más concreto. La siguiente. Del pensamiento preoperatorio al pensamiento operatorio. Las tendencias evolutivas que diferencian la forma de pensar antes y después de 6 a 7 años, de los 6 a 7 años, y que permiten entender el contraste preoperaciones, operaciones concretas, eh, la descentración frente a concentración para hacer frente a la complejidad de cualquier situación. Tenemos que los niños mayores de 6 años son capaces de tomar en cuenta varias dimensiones. Es decir, que a partir de los 6 años, el niño, bueno, como estamos viendo, ¿verdad? El niño está más desarrollado que ya uno de más pequeño, ¿verdad? Entonces, ya hasta el niño ya tiene más raciocinio sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre el entorno y las dimensiones que le acompañan, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo explicarle a un niño pequeño de que en el canal de televisión pasan solo 1 hora de la caricatura que le guste, porque lo quiere ver siempre, quizás, ¿verdad? Y no entiende de que solo lo pasan un ratito, ¿verdad? Y sin embargo, ya una persona o un niño de 6 años, a partir de los 6 años, ya tiene conocimiento más de sus dimensiones, entonces ya entiende de que en el canal, pues, no es algo que los padres puedan controlar o ellos mismos, ¿verdad? Sino que son personas externas. La siguiente. La realidad frente a la apariencia. Eh, la realidad de niños de mayores de 6 años al abordar una tarea a los menores de 6 años, ¿verdad? Y aquí tenemos un refrán bastante conocido que dice, las apariencias engañan, dice, y nos ayuda a entender el avance del pensamiento de los niños de más de seis años con relación a los más pequeños. Entonces, aquí es importante recalcar, ¿verdad? De que para un niño de los pequeños, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, este niño es bien huraño, ¿verdad? Cuando está pequeño, porque, pues porque lo primero que el niño mira, ¿verdad? Es completamente la apariencia que uno tiene, ¿verdad? Y muchas veces a las personas que, a las personas que ellos consideran que les da miedo, no les hablan porque les da miedo, ¿verdad? Entonces ellos se basan en la imagen de la persona la que tienen. Entonces, sin embargo, ya uno de 6 años ya razona más sobre si esa persona solo tiene la apariencia o también el modo, ¿verdad? Sin embargo, si se da cuenta hablando o viéndolo actuar de que es una persona buena, ¿verdad? En cambio, con los niños, aunque uno le diga, no, andate con él, que hasta se lo dan para que lo cargue, ¿verdad? Entonces, siempre es huraño, le decimos nosotros, ¿verdad? Pero porque el niño, eh, en su raciocinio que tiene, esa persona, pues, no va bien, pues, entonces, sin embargo, perdón. Sin embargo, ya la realidad para un niño de mayor de 6 años ya razona más sobre la persona, ¿verdad? Y no se deja llevar solo por la imagen, sino también puede percibir, ¿verdad? Alguna otra actitud que tenga la persona. La siguiente. Y luego tenemos la reversibilidad frente a la irreversibilidad. Y los niños se van dando cuenta progresivamente de que ante un fenómeno determinado hay unas acciones que compensan a otras y que conducen al mismo punto de partida. Aquí entonces los niños en esta etapa siempre
construir una casa, ¿verdad? Obviamente en un niño no va a pensar en ello, ¿verdad? Pero para construir una casa primero se hacen las bases y luego se va construyendo sobre ellas, ¿verdad? Entonces, para un niño, para construir, digamos, con Legos o esos juguetes, tiene que primero comenzar desde el suelo, ¿verdad? Entonces ya tiene el razonamiento de que para construir, pues tiene que hacerlo desde el suelo. Ya las operaciones de los niños ya son más concretas. La siguiente. Bueno, entonces aquí concluyo, va a continuar mi compañera Sophie con el capítulo 13. Gracias. Y entonces yo voy a continuar con el capítulo 13, como decía Anita. Y recopilando un poco acerca de lo que mis compañeros estaban hablando, pues el desarrollo del niño. A la edad de 6 años o menos, se va haciendo de manera en que van descubriendo el mundo, descubriendo qué es lo que pueden hacer. Pero de los 6 años en adelante se empieza a ver lo que es el desarrollo de la personalidad. Y eso llega a ser hacia la adolescencia. Entonces, pues a medida que se avanzan, los niños y las niñas van accediendo y participan en nuevos contextos. En secuencia van apareciendo nuevas fuentes de influencia en el desarrollo de la personalidad, lo que hará que vaya diversificando sus relaciones y enriqueciendo sus experiencias. Esto se da porque cuando un niño los niños de 6 años en adelante empiezan a tener más relaciones sociales, empiezan a ver más influencias en el mundo, pues ya sean buenas o malas, ¿verdad? Lo ideal es que sean influencias buenas, pero se va viendo y se va empezando a crear qué tipo de personalidad van a adoptar. Antes de los 6 años no tenemos una personalidad definida, sino más bien tenemos un carácter en el cual nos empezamos a regir. Siguiente, por favor. Luego tenemos las descripciones clásicas del desarrollo de la personalidad. En esta etapa es una de las más tranquilas donde los niños y niñas continúan construyendo su personalidad. Según Freud, los años escolares es una etapa relativa que se sitúa en la pregenitalidad infantil y la sexualidad genital que aparece en la pubertad. Pero al llegar a la pubertad se marca el fin de la etapa de tranquilidad, donde reaparecen las pulsiones sexuales, y dentro de esa etapa se indica aprender lo que necesitan para incorporarse a la vida adulta. Estoy investigando acerca de qué era la pregenitalidad infantil, porque yo no entendía. Y según Freud, dice que la sexualidad infantil es un proceso que se desarrolla de manera gradual y paulatinamente. Y no tiene características que le damos a los adultos. O sea, no es igual hablar de la sexualidad infantil que hablar de la sexualidad de los adolescentes y los alumnos, y los adultos. Parte de la sexualidad infantil es una actividad que los niños pequeños hacen de lo que es el chuparse el dedo. Entonces, muchos padres piensan que es una mala costumbre o que es una manía que agarraron quién sabe de dónde, pero no. Realmente para los niños pequeños el dedo pulgar es una zona erógena que pues satisface algún tipo de placer para los bebés el hecho de hacer eso. Y como les gusta hacerlo, no lo dejan de hacer. No trae ninguna mala consecuencia de manera como sexual, pero sí de manera física, pues los dientes, la dentadura les cambia, puede que se les deforme o algo así. Luego dice que es el fin de la etapa de la tranquilidad, porque a partir de los 12 años empiezan a verse los cambios físicos y hormonales dentro de los jóvenes, dentro de lo que es la pubertad. Ya lo que conocemos, ¿verdad? El periodo menstrual para las niñas, otros procesos para los niños, el crecimiento de vello púbico, el ensanchamiento de las caderas de las niñas, el crecimiento de los senos de las niñas, el grosor de la voz de los niños y el crecimiento del vello facial en los niños también. Y lidiar con todos esos cambios hormonales, aparte de tratar de integrarse a la etapa de la vida adulta, que es el pre, ¿verdad? De la vida adulta a la adolescencia, es bastante complicado, por eso se le dice que la adolescencia y la juventud es la etapa más difícil de la vida del ser humano. Siguiente, por favor. Luego tenemos el conocimiento y valoración de sí mismo.
Entre los 6 y 12 años, los niños y niñas aún siguen en la construcción de su propio yo. Paralelamente se producen cambios en la valoración que hacen de sí mismos. Entonces, a partir de los 6 años, como les venía diciendo, ¿verdad? Se empiezan a tener mayores relaciones sociales con otras personas y se empieza los niños a ver quién soy yo, cómo me identifico, con qué me voy a identificar, cuáles son mis gustos y qué cosas son las que, por qué cosas son las que me van a reconocer a mí. El carácter se hace más sólido y la personalidad se empieza a construir más profundamente. También se dice que se producen los cambios en la valoración que se hacen de sí mismos. Y ahí entra lo que es la autoestima. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Luego tenemos el conocimiento de nosotros mismos, bueno, de sí mismo, dice. Se orienta en la complejidad creciente partiendo de las distintas dimensiones. Uno, el autoconcepto. ¿Qué es lo que nosotros sabemos que somos nosotros mismos? Luego la coherencia. Estoy investigando y la coherencia de que habla en esa parte es quién soy yo y quién quiere la sociedad que yo sea. No es muy poco posible o muy falso el querer ser lo que la sociedad quiere que sea, pero podemos encontrar cierta coherencia entre las dos variables. Y luego la estabilidad. Aquí habla acerca de la estabilidad emocional que los niños pueden llegar a tener a esta edad. Siguiente. Ahora sí, vamos a ver lo que es la autoestima. La autoestima se refiere a la evaluación de sí mismo, es decir, a cómo valora cada persona sus propias capacidades y competencias. Tomando en cuenta que es un contenido psicológico multidimensional, es posible diferenciar variaciones distintas por parte del mismo sujeto, ya que la autoestima es parte de la perspectiva personal. Entonces, la autoestima viene a dar en cuenta a la misma construcción de qué es lo que nosotros somos y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Tomando en cuenta el entorno en el que se vive, la manera en cómo se vive, el trato que se le da al niño en cuanto a los padres o las personas en su entorno. Esa puede variar entre dos cosas, la autoestima alta y la autoestima baja. Siguiente, por favor. Luego tenemos las dimensiones de la autoestima. Las dimensiones que son relevantes para la autoestima van cambiando con la edad. Y en sentido parecido a lo visto con relación del autoconcepto, se puede decir que, en términos generales, la autoestima está menos diferenciada en edades más tempranas, que se va haciendo más diversificadas y complejas a medida que el desarrollo avanza. Al tiempo de que la autoestima se diversifica y aparecen nuevas dimensiones según se avanza en la edad, se va también consolidando la autoestima global, que refleja una valoración general del yo, no ligada a ninguna faceta específica. Esta suele surgir entre los 7 y los 8 años. Habla acerca de una autoestima global y dice que las dimensiones van cambiando según nuestra edad. Si nosotros a un niño, bueno, si vemos pelear a los niños chiquitos, ¿verdad? Bueno, hay mis tiempos, ¿verdad? Hoy es diferente. Pero en mis tiempos se peleaba sacándose la lengua, ¿ya? Y eso ya era bastante. Y ya era una ofensa para los niños y no sé qué. Pero ellos no entendían realmente cuál era el objetivo de todo eso. Simplemente lo hacían porque pensaban que era una manera de ofensa. Al igual que los comentarios acerca de ellos mismos. Como que feo sos, o cosas así. Los niños no le toman como mucha importancia cuando están chiquitos, pero a partir de la edad de los 6, 7, 8 años, ellos ya empiezan a tomar en cuenta ese tipo de comentarios. Si esos comentarios son repetitivos en la vida de los niños, suele surgir y repercutir en problemas bastante grandes con la autoestima. Siguiente, por favor. Luego tenemos la relación entre autoestima y otros contenidos psicológicos. El autoestima tiene gran relación con el dominado lugar de control, que es un aspecto que la persona se atribuye a los actos y sobre lo que ocurre en su vida. Ese puede ser tipo externo, que se atribuye
cuando la persona culpa factores como el ambiente, el lugar o la suerte y el destino para los éxitos o fracasos en la vida. Y de tipo interno, que es cuando el individuo está consciente de que todas sus acciones van a tener una consecuencia y que todas las decisiones las debe tomar por sí mismo, ya que de esa manera él será el único responsable de todos sus actos. Entonces aquí viene a salir en cuenta lo que les platicaba, el hecho de tener alta o baja autoestima. Somos seres humanos amarrados, por así decirlo, a cierto tipo de sentimientos, y nunca queremos sentirnos culpables de las cosas que nos pasan, más que nada por las cosas malas. Entonces, tendemos a echarle la culpa a factores externos, a que no tengo el apoyo de mis papás, no, que en la escuela mucho me molestan, si tenemos bajo rendimiento escolar, por así decirlo, ¿verdad? O el hecho de decir, es que no es mi suerte. Ya sabemos que pues la suerte no es algo que vamos a buscar, sino el esfuerzo de cada quien, ¿verdad? Siguiente persona. Ahora tenemos como una pequeña tabla de las atribuciones según el nivel de autoestima. Y eso es cómo nosotros le echamos la culpa a los factores externos. Dice que depende si es exitoso, con el control con la percepción y control de competencias. Dice que si somos exitosos es una competencia, y si fracasamos, que la tarea tiene mucha dificultad o hizo falta de esfuerzo, ¿verdad? En las perspectivas sobre la propia competencia, si el niño ha tenido un buen control de su ambiente y de su mente como persona, reconoce que puede mejorar con esfuerzo. Por lo tanto, tiende a tener una autoestima alta porque sabe lo que puede llegar a tener, lo que puede llegar a ser. Pero si no se tiene un buen control sobre el aprendizaje, dice que el éxito es suerte y que el fracaso es falta de competencia. O sea, que no es capaz de hacer la tarea que se le ha puesto. Luego, en cuanto a las perspectivas sobre la propia conciencia, dice que no se puede cambiar. Ya un niño o un adolescente, vamos a empezar a hablar ahora, sin un control sobre el aprendizaje, sin una autoestima lo suficientemente alta, se encierra en el no, que no puede cambiar y que las cosas no van a ser así. Y empiezan a haber problemas más grandes como la depresión, como la ansiedad, como problemas alimenticios. Y eso pues viene a dar en cuenta sobre la baja autoestima, una perspectiva de éxito baja. Siguiente, por favor. Ahora, la autorregulación emocional. El desarrollo emocional durante la infancia implica avanzar en control y regulación de las propias emociones. Los estados emocionales alcanzan la intensidad que se vuelven perturbadores y son poco adaptativos durante los primeros años. Los adultos tratan de regular y modificar estos estados emocionales del bebé, haciendo que sepa adaptarse y afrontar distintas situaciones con unas implicaciones emocionales reguladas y manejables. A esto entra lo que es la crianza respetuosa. Muchos piensan erróneamente que la crianza respetuosa es dejar que el niño haga lo que quiera, cuando realmente no es así. Es darle una razón del por qué debe o no debe hacer las cosas y hablarla de manera clara, con palabras que los niños puedan entender, ¿verdad? Porque imagínense un niño tenga 2 años viviendo en este mundo y su vida esté lleno de nos, y que no puede hacer esto, y que no puede hacer lo otro. El niño se va a frustrar. Y luego empiezan a venir los problemas con los papás cuando están más grandes. ¿Y por qué no puedes? Y empiezan a tener un montón de preguntas y a preguntarse todo. Entonces, si al niño se le empieza a enseñar desde chiquito no por qué y darle una razón válida y específica del por qué, este niño va a empezar a crecer con una fuerza emocional bastante grande y se va a dar cuenta que todas las cosas tienen una razón de por qué. Por lo tanto, muchas de las emociones va a poder reconocer por qué están ahí. Recordemos que los niños van experimentando cambios emocionales muy grandes desde muy chiquitos y es un peso bastante grande porque muchos de nosotros nos cuesta todavía a nuestra edad reconocer qué tipo de emociones son las que estamos teniendo en un momento específico. Imagínense ahora un niño
que quizás no tenga la inteligencia emocional necesaria para poder entenderlo. Siguiente, por favor. Luego tenemos el desarrollo del género durante los años escolares. Esto refiriéndonos a los primeros cambios de identidad y roles Un de género. minuto, Sofía. Ok. Entonces, para resumir la siguiente parte, ¿no? El resto del documento habla acerca de la influencia que están los roles de género en los niños. No podemos hacer que el niño se identifique con un género específico, porque las niñas quieren jugar con carritos y los niños quieren jugar con muñecas. No importa. Todos pueden ser todos. Hay un libro que me gusta que dicen qué cosas pueden hacer los niños y qué cosas no pueden hacer las niñas. Y habla acerca de eso, pues los roles de género y la identidad de ellos. Los niños se van identificando con un género a medida van creciendo. Esto no es una deficiencia emocional ni tampoco Dios se equivocó. No, simplemente es como ellos se van identificando. Y pues por falta de tiempo aquí voy a terminar. Bueno, una de las cosas importantes es de que todo el grupo haya estado muy atenta sobre el desarrollo psicológico, que en dos aspectos muy importantes lo ha desarrollado este grupo, como es el tema de la parte cognitiva y la parte de la personalidad. Pero bien, le corresponde al resto del grupo responder a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los detalles que se deben de considerar desde el punto de vista educativo en lo que se refiere a la parte cognitiva y desarrollo? Sí, Raquel, y luego Adriana. Sí, Raquel. Sí, buenos días. Buenos días. Yo solo quiero recalcar el punto en el que el desarrollo cognitivo se dice que no finaliza a los 12 años, Sí, ya que el preadolescente sigue información para poder lograr un pensamiento más abstracto y riguroso muy bien, y unos conocimientos más organizados y amplios, solamente. muy bien. Carla. Bien, como nosotros nos tocó, ¿verdad? Del desarrollo de los niños de 6 hasta la adolescencia, yo pienso de que en lo que aplica para la educación es que, o sea, nosotros sabemos de que un niño de 2 años no tiene la misma capacidad de entendimiento que un niño de 6 años. Como bien lo dice el documento, un niño de 6 años ya tiene una mayor capacidad de procesamiento de su memoria, ya es capaz de memorizar bastantes cosas. Por ejemplo, ya es capaz de contar anécdotas de a su tan corta vida, y él ya puede redactar anécdotas pasadas. Eso. Gracias. Adriana, Marcela. Sí, bueno, personalmente a nivel educativo, yo considero que algo muy importante es, claro, en el ámbito cognitivo, es la atención, memoria y conocimiento, ya que todo esto es muy importante para nosotros como futuros profesionales de la enseñanza de idiomas, Sí. ya que si un niño no pone atención, tiene dificultades como atención, memoria, conocimiento, eh, va a, va a ser muy difícil el aprendizaje. También a nivel cognitivo, me parece muy importante que a esta edad que se mencionaba, es decir, de los 6 a los 12 años, que los niños, bueno, se potencia la mayor velocidad y capacidad de procesamiento. Entonces, yo considero que eso es muy importante para nosotros, porque así el niño va a aprender más rápido. Y igual, nosotros debemos identificar si hay deficiencia de todo esto y cómo arreglar todo esto. Gracias, Adriana. Entonces, creo que eso es muy importante. Gracias. Henry Alexander. Sí, buenos días. En el ámbito educativo, como lo mencionaba mi compañera Carla, cada niño procesa la información según entienda él. Como el documento se basa de los niños que de los niños de los 6 años hasta adolescencia pueden procesar mejor la información, el conocimiento.
y un niño de menor de 6 años lo va a procesar de una manera más lenta. Es decir, que en el ámbito educativo también el profesor, por decirlo así, tiene que aprender a enseñar y conocer a sus alumnos y cómo cada alumno recibe y procesa la información solamente. Gracias. Jennifer, Alexandra. Sí, buenos días. Buenos Con días. respecto al ámbito educativo, pues debemos tener en cuenta, igual como decían los demás compañeros, ya como nosotros vamos a emprender con niños, debemos tener en cuenta que los niños aprenden de una manera diferente, ¿verdad? Según cómo ellos organizan y procesan este, la información, ¿verdad? Que ellos adquieren. No es lo mismo que los niños de 6 años procesan una información a como los niños menores de 6 años, ¿verdad? Y entonces es de tener bastante en cuenta eso de cuando uno trata con los niños, ¿verdad? Y solamente. Muchas gracias. Bueno, gracias al grupo. Una cosa importante para el resto es que la vez anterior miramos todo el desarrollo social, ¿verdad? De los niños, y creo que no es una cosa separada, sino que es una cuestión simultánea. Pero que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y la personalidad, significa que es parte de ese proceso con sus propias características y exigencias. Y por lo tanto, en el lado educativo se debe de considerar cuáles son estas capacidades y habilidades que se le debe orientar. El grupo presentaba, por ejemplo, cómo Piaget explicaba las diferentes etapas, ¿verdad? El pensamiento también, cómo tiene su proceso hasta llegar a un punto justo a los 12 años, cuando las dificultades de aprendizaje tienen otro nivel. ¿Por qué otro nivel? Porque a partir de ello, el niño entra a una etapa de desarrollo mental más abstracto, ¿verdad? ¿Y cómo es que se llega a esta parte del pensamiento abstracto? Es que ya tiene que manejar conocimiento científico, ¿verdad? Y el conocimiento científico es lo que le va a permitir a través de su estudio ir adquiriendo todas esas capacidades. Por supuesto que hay dificultades, pero la misma aplicación del grupo dice, es que también hay que enseñarle estrategias de memoria o estrategias de aprendizaje, si queremos verlo así. Entonces, cada uno de nosotros experimenta estrategias de aprendizaje. Por supuesto que para poder llegar a este nivel de buscar estrategias de aprendizaje, pasa por un nivel de motivación, de interés de parte del mismo estudiantado. Y si no, el padre de familia está consciente que su hijo lo manda a la escuela, pero que él no solo la escuela tiene la responsabilidad, también el padre de familia tiene esa responsabilidad de poder contribuir precisamente a esa parte. Y ustedes les tiene que quedar así como pendiente o saber, ¿verdad? Que cuando estamos en estos procesos educativos hay que conocer de ese proceso, de esa etapa. Por supuesto también que no son modelos ni tampoco procesos iguales. Una de las cosas, y medianamente el grupo lo dijo, son las condiciones de la familia que tiene para poderle dar la posibilidad de poderse desarrollar. En ese caso, calidad de vida. Y calidad de vida quiere decir que esté bien cuidado, bien alimentado, que su cuestión emocional también hay que considerarla. Y también el otro elemento que el grupo explicaba es la parte de la personalidad, ¿verdad? Esa parte, pues, la va manifestando según la experiencia que el niño va adquiriendo, y en ese sentido es que nosotros debemos de estar atentos precisamente a todo ese detalle. Otra de las cosas es que ya hay un proceso, aquí hay una transición, ¿verdad? Los 12 años en adelante hay una transición. Y por supuesto que esta transición es lo que le vamos a dar seguimiento precisamente en las siguientes exposiciones que vengan, como justo
esa transición de desarrollo biológico, de crecimiento, le da otra pauta al niño y la niña o un salto de cómo se va a poder adaptar y a someterse a nuevas exigencias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, gracias y vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo. Brandon nos hace el favor de compartir, por favor. Muy bien. Bueno, tengan todos muy buenos días. Nosotros somos Así está bien. nosotros somos el grupo número 6. Los integrantes son mi persona, Kevin Alexander Nila Portillo, Diana Stephanie Cortés Lozano, Gabriela Yamilet Por Castellano. favor, Brandon, que por favor las personas que vaya mencionando digan si están o no están. Por favor, Itice. Lo vuelvo a mencionar. Sí, por favor, y que digan si están o no están. Ahora, Diana Stephanie Cortés Lozano, Presente. Gabriela Yamilet Castellano Gámez, Presente. Brandon Ismael Delgado Mónico, que es el que está presentando, Edwin Misael García Ardón, Presente. Henry Ricardo Girón Abarca, Presente. Boris Alexander Ventura Mayora, presente, Enmi Noemí Vázquez González Presente. y Selena Abigail Torres Velázquez. Presente. Bueno, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a darles la explicación del capítulo 14 y 15. Voy a empezar yo con el capítulo 14, que el tema es desarrollo psicosocial en la tercera infancia. En este capítulo examinamos la riqueza y variedad de las vidas emocionales y sociales de los niños en edad escolar. En esto, aunque la mayoría de los niños son sanos emocionalmente, hay algunos niños que tienen como problemas de salud mental. Y también vamos a conocer más de los niños resilientes. Y nosotros nos podemos preguntar a qué se refieren los niños resilientes. Y pues esto significa que cómo el niño se adapta a algunas adversidades o a un trauma en la familia, ya sea problemas como con la mamá, el papá o los hermanos, como ya sabemos muchas veces en los hogares hay problemas familiares y quieras o no, eso afecta emocionalmente la salud de los niños. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con el yo en el desarrollo. Se desarrollan conceptos más complejos sobre sí mismo de 7 u 8 años, que entre los 7 u 8 años es donde predomina lo de la tercera infancia. Entonces, el crecimiento que ocurre durante la tercera infancia permite que los niños desarrollen conceptos más complejos de sí mismos. Por ejemplo, ahí había un ejemplo de que había una niña de que en las materias de lenguaje y sociales ella sacaba muy buenas notas, pero en las materias de matemática y ciencia ella salía mal, pero ella se sentía bien ya que era muy popular al que los compañeritos sabían de que ella era la mejor en lenguaje y sociales. Entonces decía ella de que para ella lo importante era ser popular ante los demás, ¿verdad? Y que ella, aunque se sacaba malas notas en algunas materias, pero sí sacaba buenas notas en otras, ella se sentía bien con ella misma. Y muchas veces esto nos conecta a lo que es el autoestima, ya que el autoestima mucho en que los padres de los niños, cómo los tratan, ¿verdad? Por ejemplo, si digamos hay un niño que en clase saque malas notas y digamos los papás siempre le ven los defectos de que le digan, por ejemplo, de que no sirve para nada, que no, no sé, palabras que lo afecten a él, entonces él se va a creer menos que los demás y va a afectar su autoestima y nunca va a mejorar sabiendo de que él va a tener en mente de que él es un perdedor, por ejemplo. En cambio, si, digamos, se da otro caso de que, digamos, siempre sale mal un niño,
pero los papás lo apoyan y le dicen de que, pues sí, que si sigue poniendo más de su parte, si sigue estudiando, él va a salir mejor. Si los papás les están como dando más ánimos al niño, el niño, eso va a afectar bueno, no va a afectar, sino que le va a ayudar emocionalmente y él puede que vaya mejorando al tener buenos comentarios por parte de los papás, al contrario del que le digan malos comentarios. Entonces, a esto nos trata también el crecimiento emocional del niño, que a los 7 o 8 años de edad es normal que los niños adquieran los sentimientos de vergüenza y orgullo, y saben la diferencia entre culpa y vergüenza. Por ejemplo, los niños, digamos, de 4 años hasta los 7 años, hasta los 6 años, muchos niños, algunos son un poco malcriados, ¿verdad? Y, digamos, a veces hacen cosas que, por ejemplo, pelear con otros niños, pero como ellos no saben muy bien todavía, entonces para ellos está bien. O ya sea, hay niños que no tienen vergüenza en hacer cosas, por ejemplo, digamos, yo recuerdo, ¿verdad?, de que cuando estaba pequeño, al leer esto, pues sí me acordaba de que a veces salía ahí con boxercito ahí a comprar a la tienda, y yo después digo yo, imagínense de que yo hacía eso, entonces no tenía vergüenza de mí mismo. Pero ya después, mientras va creciendo uno, eso se va perdiendo y ya empieza a captar lo que es vergüenza y la culpa. De ahí, los temas de crianza infantil. La tercera infancia conlleva la corregulación. También está la estructura familiar ha cambiado de manera notable. En esto de que en el niño en la familia, de que los niños de esa edad se ponen menos tiempo con la familia, ya que pasan más tiempo en la escuela y en sus estudios o con sus amiguitos. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, de que los niños a esa edad ponen como más tiempo, pasan menos tiempo con la familia, es de que como, digamos, ya a esa edad de los 7 años, digamos, empiezan más bueno, que aunque de los 6 años empiezan al kinder o a veces de los 5, pero ya desde los 7 años los niños ya tienen más amiguitos en la escuela y, por ejemplo, ya pasan menos tiempo en la casa, ya que pasan mayor tiempo en la escuela, ¿verdad? Entonces, ya cuando llegan a sus hogares, lo primero que llegan a hacer es como a hacer sus tareas o muchas veces en las tardes salen a jugar con sus amigos. Entonces, esto también en la atmósfera familiar tiene un afecto, ya que el niño muchas veces tiene padres conflictivos. Muchas veces hay niños que, por ejemplo, tienen un mal comportamiento, ¿verdad? Y esto es como el efecto de que tengan padres conflictivos, ya que ven que los padres están peleando tal vez, no sé, por cualquier cosa. Entonces eso, quieras o no, también afecta ¿cómo se llama? A lo emocional del niño. También a esto viene cómo es la vida cómo es la vida en una familia en concubinato. Cuando decimos concubinato, esto se refiere que una familia donde los papás no están casados, pero viven juntos. Digamos, tienen desventajas y son los que tienen menos ingresos y hay más riesgo de que el niño tenga problemas emocionales, ya que esas relaciones suelen pasar mucho más en problemados y esos de un momento a otro se pueden separar ya que no tienen una formalidad en el hogar. Entonces, hay un mayor riesgo de que los niños... los papás de los niños se puedan separar y eso también los afecta emocionalmente. También a esto nos conlleva la agresión escolar, de que ya que los niños definen mal y bien lo violento, y a esto los afecta, digamos, como el entretenimiento que ven los niños en la casa. Muchas veces los programas que pasan se tratan más de violencia y muchas veces en las escuelas como que ellos quieren serse lo más populares y muchas veces creen de que la solución de algunos problemas se solucionan así con la violencia, ¿verdad? Muchas veces los niños por eso es que son violentos
y porque muchas veces también los papás al ver eso no los corrigen y entonces al no corregirlos ellos van creciendo con eso. Las familias adoptivas. La adopción se encuentra en todas las culturas, en la historia. La adaptación de un niño conlleva retos especiales. En esto decía de que muchas veces los niños hay mayor probabilidad de que se adapten a otra familia cuando los niños están en las edades de 1, 2 o 3 años, de que ellos todavía, bueno, a pesar de que ya reconocen a sus padres, pero hay mayor probabilidad de que ellos se vayan adaptando a su nueva, por eso, a su nueva familia. En cambio, un niño de 7, 8 años en adelante, ya ellos saben más, tienen más conocimiento, ya tienen como ese rasgo de apegue hacia sus padres y entonces eso les puede causar lo que es como que se pueden deprimir, pueden tener como tristeza y eso tiene problemas a lo largo del niño en su crecimiento. También está la agresión escolar, que después de los 6 o 7 años la mayoría de los niños se vuelven menos agresivos. A esa edad, como les mencionaba, los niños ya saben definir lo que es la culpa. Entonces ahí también decía de que salió un ejemplo donde un niño era conflictivo en la escuela. Entonces el papá lo hizo reflexionar diciéndole de que qué pasaría si a él le hicieran lo que él le hace a los demás niños. Cómo se sentiría él al sentir el dolor de que le estuvieran pegando y cómo sería su reacción. Entonces el niño empieza como a comprender lo que es el mal y lo que es el bien y va mejorando su comportamiento. También tenemos la salud mental. Aunque la mayoría de los niños tienen una adaptación bastante adecuada, 1 de cada 10 niños y adolescentes ha sido diagnosticado con una enfermedad mental, ya que muchos niños sufren de tristeza, ya sea de depresión, nerviosismo, temor, incluso a esa edad ya sufren de desamor. Algunos niños tienen trastorno de conducta, de pequeños no hay que darles todo lo que ellos quieren, ¿verdad? Porque ya después cuando ellos crecen, van mal acostumbrados y digamos, ya no se les da lo que ellos quieren. Bueno, que aunque cuando están pequeños, muchas veces lo que ellos hacen es hacer berrinches, se ponen a llorar y entonces la presión de verlos que están llorando, muchas veces se les cumple lo que ellos quieren. Entonces ellos se van acostumbrando y mientras van creciendo, eso les puede afectar, ya que ahí decía también de que podrían llegar a ser hasta delincuentes por llevar esa conducta desde pequeños. También esos niños a esa edad también tienen como una fobia escolar, ya que muchas veces en los centros educativos tienen profesores de que son muy enojados y ellos tienen temor a que los regañen y entonces muchas veces por eso no quieren ir a la escuela o muchas veces también por los compañeros, ya que se dan muchos los casos de que a veces hay niños de que, como les mencionaba anteriormente, que se quieren ser como los populares o llamar la atención y ya son niños que buscan problemas de cualquier cosa y hay niños que son más vulnerables y muchas veces les pegan y el miedo de que les peguen, ellos tienen esa fobia de no querer ir a la escuela. O también muchas veces porque no entienden alguna materia y eso es el temor porque muchas veces ellos no quieren ir. Aunque desde pequeños, cuando, digamos, por primera vez algunos niños van al kinder, sienten ellos como el despegue, por decirlo así, de estar mucho tiempo con su mamá o su papá. Y ya cuando lo llevan por primera vez, ellos se ponen a llorar, que no se quieren quedar. La siguiente. En esto tenemos el estrés y resiliencia. El estrés que se vuelve abrumador puede conducir a problemas psicológicos, que son tensiones de la vida moderna. A esto se refiere de que muchas veces obligan a los niños a crecer demasiado pronto, como por decirlo así, de que los padres quieren que los niños cumplan sus expectativas. Y ahí ponían muchos ejemplos, como por ejemplo decía de que muchas veces quieren que sean competitivos
en lo que es en la escuela o ya sea en el deporte. Muchas veces los explotan, digamos, como quieren que sea mejor por ejemplo, poner el deporte, digamos, decía de que a veces los mandan como a entrenar, y aunque ellos no quieran, pero como los papás quieren que los niños sean mejores en algo, eso les afecta, digamos, en su desarrollo. Y también esto conlleva también el entretenimiento, como les decía, ya que muchas veces en la televisión, a veces los niños ven cosas como, no sé, de violencia y muchas veces cosas sexuales. Entonces los niños no ven lo que deberían, por ejemplo, ver algo educativo o ya sea algo que sea entretenimiento a su edad, no ver cosas ya de adultos. Entonces eso afecta emocionalmente al niño y psicológicamente al niño, ya que va creciendo con un carácter a veces morboso, o ya puede ser también que sean como peleoneros en su entorno, digamos, con sus amigos o en la escuela. Y también tenemos el afrontamiento del estrés, que se refiere al niño resiliente. Y cuando dice el niño resiliente, eso significa de que hay niños, de que en sus hogares hay problemas, pero los niños se acostumbran al final de tanto y eso ya no les llega a afectar. Ellos ven por ellos mismos, ellos, no sé, ellos, digamos, por ejemplo, hay veces que los padres le ponen más, como se empeñan más en su trabajo y muchas veces no le ponen atención al niño. El niño muchas veces tal vez quiere platicar sobre su día con sus papás, pero ellos llegan cansados del trabajo y no les ponen mucha atención, o a veces no les ayudan a hacer sus tareas. Entonces el niño crece con eso y a veces se deprimen, ya que muchas veces tienen problemas emocionales y no tienen a quién decírselo. Por ejemplo, compartirlo con su mamá. Entonces los niños a veces caen en depresión por eso. Pero un niño resiliente, él es el que afronta sus problemas sin pedirle ayuda, digamos, como a sus padres. Buenos días, yo les voy a seguir hablando un poco sobre el capítulo 14. A mí me tocó el conocimiento social. ¿A qué se refiere el conocimiento social? Se refiere al conocimiento que los niños tienen de los demás, cómo se crían, cómo ellos viven el día a día con las personas. Llegando así, digamos, como a ver a las personas en la forma que ellos actúan y llegando ellos a pensar que actúan de una manera buena y llegando así que los pueden copiar, como las actitudes buenas. Como por ejemplo, algunos niños llegan a crecer con personas que, digamos, no pueden ser tan buenas y tienen algunos defectos, ¿verdad? Digamos, como por ejemplo, yo tengo unos vecinos, algo especial, ¿verdad? Donde hay un niño y entonces los papás son bien, como malcriados. Y el niño salió algo así, bien malcriado y es pequeñito y el niño casi no sabe nada. Pero él se está criando en un entorno de violencia y de mala educación. Pero en cambio otro niño que viene y se cría de diferente manera, va a tener una buena comunicación social, va a ser una buena persona y va a tener un buen desarrollo en su vida. El desarrollo de comprensión de los demás. Este ayuda a comprender a los demás. Implica la tarea de experimentar las emociones de los demás, experimentando así las de uno mismo a la vez, recordando experiencias similares y poniéndose en el punto de vista de la otra persona y del de uno mismo. Aquí es donde los niños van como observando a sus compañeritos, sus amigos de su entorno. Y aquí es donde los psicólogos hacen la pregunta a los niños. ¿Cómo es él? ¿Me puedes describir a tu mejor amigo, a tu padre o a tu profesora? Vale, las descripciones hay muchos ejemplos de descripciones. Puede estar la descripción basada en la apariencia externa, de que el niño es tranquilo, mal educado, o el niño corre mucho y es malo. Tenemos la descripción basada en hechos concretos. El niño me presta sus juguetes y es una buena persona. Y la otra descripción que está basada en una relación con la otra persona. Pues decir, conmigo se porta bien, pero con las demás personas se porta mal. Aquí podemos ver que hay distintas opiniones de los niños, dando dando sus puntos de vista
que los niños tratan con diferentes personas y con diferentes personas tienen diferentes como personalidades, porque ellos saben con quién tratar de una manera y con quién no. De siguiente, tenemos la comprensión de relaciones interpersonales. La relación de la amistad es la que más sobresale aquí, ya que aquí es donde los niños van conociendo a sus amigos, van relacionándose con ellos y ayudándose unos entre sí. Los niños, hay un periodo de amistad que es basada de los 5 a los 8 años, que esa amistad se refiere basada a la ayuda. Él, digamos, puede estar jugando con un niño, le presta sus juguetes o le ayuda a hacer su tarea. La relación de 8 a 10 años está vinculada al intercambio de bienes. Yo, un ejemplo, puede decir que yo hablo con él porque me ayuda a hacer mis tareas o me da alguna cosa, un premio, podemos decir. Está la relación de los 10 a los 12 años. Esta está compuesta en confianza, ya aquí donde los niños van como teniendo más amigos, ya van sabiendo a quiénes sí confiar, con quién confiar y en quién contarle sus secretos y todo lo que, sus sentimientos. Las personas con buenas relaciones, los niños con buenas relaciones tienen menores tasas de depresión, una mejor autoestima y una mejor empatía con las demás. Y eso le ayuda bastante a su desarrollo como persona, ya que ahí donde a partir de los 6 a los 12 años ya es como una persona se va desarrollando y su personalidad, viendo cómo va a ser en el futuro y teniendo buenas características si se junta con buenas personas. El segundo punto tenemos el razonamiento moral y la conducta. El desarrollo moral se refiere al juicio o al razonamiento ante situaciones que hay que tomar una determinada opción. Aquí es donde el niño de una edad de 6 a 12 años va pensando si puede, digamos, por ejemplo, puede jugar con aquel niño o no. ¿Qué tal si el niño lo maltrata y entonces ya el niño dice, no, yo no quiero jugar con él porque él me maltrata? O se puede ir con otras personas donde él se siente cómodo estando con ellos. El contexto y desarrollo de valores. Aquí hay 3 principales, los que son la cultura, la familia y la escuela. La cultura se refiere al papel, digamos, de la sociedad, prácticamente lo que uno ve, cuando uno anda en la calle. Digamos, si uno ve a un hombre que dice con permiso, ya uno va tomando, ya dice la palabra, dice con permiso cuando pasa enfrente a otras personas, va diciendo buenos días. Y de la escuela. La escuela es uno de los moldeadores de los desarrollos de valores, ya que es donde los niños van desarrollando muchos valores, como la responsabilidad, puntualidad y diversos valores más que son conseguidos en trabajo en equipo o personalmente. Ya que aquí los maestros los ponen a trabajar juntos y si un niño, digamos, no trabaja no es responsable, entonces ya ese niño otros grupos ya no lo van a querer trabajar con él, porque el niño no va desarrollando sus valores. La familia de los principales moldeadores. ¿Por qué? Porque aquí donde el papá le va diciendo, mira, tenés que decir gracias cuando te den algo. Cuando desde pequeño uno sabe eso, que los papás lo van como encaminando a desarrollar buenos valores. Los papás les dicen muchas cosas a uno, como que hay que decir gracias cuando te dan algo, decir buenos días, muchas cosas así. Siguiente, por favor. Tenemos el encuadre de Anne Frank. ¿Quién es Anne Frank? Fue una joven que tuvo una adolescencia muy diferente a muchas personas, ya que ella fue conocida gracias a su diario que fue publicado por su padre, donde dejó constancia de sus vivencias y reflexiones, ocultándose de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El diario de Anne representa los sentimientos, pensamientos y cambios de estado de un adolescente que
entraba a la madurez bajo unas condiciones traumáticas, podemos decir así. Digamos, aquí podemos decir la palabra de que algunas personas dicen que la maduración se da por la edad, y otras personas dicen que la maduración de las personas se da por circunstancias que uno vive. Y yo creo que sí puede ser por las circunstancias que uno vive que uno madura, porque no todos tenemos como la misma infancia y no todos tenemos los mismos beneficios que otras personas. No podemos ver los niños que andan vendiendo en la calle, no tienen eso de que andan estudiando, se relacionan con otras personas. Entonces ellos ya van pensando de diferente manera a un niño que vive como niño prácticamente. Siguiente, por favor. El grupo de iguales y el estatus sociométrico. ¿Qué se refiere a esto? El estatus sociométrico se refleja como una competencia social entre los niños, que pueden decir, digamos, de que él es más popular que yo, aquel es mejor que yo en dicha materia, pero ahí solo son como competencias que ellos mismos se están planteando, pero que están mal. ¿Cómo surge y cómo se adquiere el estatus sociométrico? En la adquisición del grupo, digamos, cuando una persona, un niño va a un grupo que quiere unirse al grupo, digamos, para trabajar o hacer un juego, cualquier cosa, entonces los que ya están en ese grupo van a ver cómo es ese niño. Y entonces si ese niño es una persona que no habla, es tímida, no es responsable, entonces los de ese grupo lo van a rechazar. O puede ser que es tímido por alguna cosa, pero eso no importa. Pero las personas lo van a rechazar porque ellos van a querer estar con alguien popular y con alguien que sí trabaje. Tal vez el tímido también trabaja, pero no lo quieren solo por ser tímido. Y mientras que algunas personas son rechazadas, unos niños son rechazados, eso desde pequeño en su mente les va quedando como que ya fueron rechazados una vez, otra vez, y entonces ellos van generando un miedo que les da a ir a practicar con otras personas o relacionarse con otro grupo. Ahí es donde ellos van creando traumas, así. Siguiente lámina, por favor. Los tipos de estatus sociométricos. Aquí podemos ver a los niños populares, que son podríamos decir en palabras, los mejores. Pero populares tal vez sería solo porque es una buena persona, un buen amigo, da cosas o cualquier cosa que sea popular. Los niños rechazados. Aquí es donde los niños van separándose con los demás porque van diciendo, mira, que no hay que hablarle porque es bien tímido, no sé, no dice nada, no apoya en nada, y entonces ya los niños se van sintiendo rechazados y ahí es donde ellos entran en una depresión que les cuesta salir de ella porque ser rechazado desde pequeño ha de ser bien feo. Y están los niños ignorados, que podría ser lo mismo que los niños rechazados, pero tal vez no, los ignorados, que nadie lo ve, pues nadie dice, ahí está aquel y pobrecito. Están los niños controvertidos y los niños promedio. Ahí están distintas personas, podemos hallar ahí distintos tipos de personalidad entre los niños, pero todos tienen sus diferencias y todos tienen como un punto de vista para elegir con quién trabajar y con quién no. Siguiente, por favor. Bueno, aquí le dejo con mi compañero Ricardo. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Girón Abarca y les estaría hablando también sobre el capítulo 15 que lleva como título el desarrollo físico y salud en la adolescencia. Como primer punto tenemos la adolescencia, una transición del desarrollo. Una transición del desarrollo entre la niñez y la adultez donde se dan diferentes tipos de cambios. La adolescencia como etapa evolutiva no solo marca la transición entre la madurez física, social y sexual de la infancia y la madurez física, social y sexual de la edad adulta,
sino que también supone cambios en el contexto que rodea al adolescente. Como referencia podríamos decir, entre las tribus apaches celebran la primera menstruación de una niña con un ritual de 4 días que incluye cantos que duran desde el amanecer hasta el atardecer. Sin embargo, en las sociedades modernas, el paso de la niñez a la adultez es señalada por un largo proceso llamado adolescencia. La adolescencia es una transición del desarrollo entre la niñez y la adultez en el que se incluye tanto cambios físicos, cognitivos, sociales, que asume diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos. Y también tenemos la adolescencia como construcción social. En las sociedades preindustriales se era adolescente hasta que se empezaba a trabajar o madurar físicamente. Sin embargo, en el siglo XX, la adolescencia se definió como una etapa vital e independiente. La adolescencia implica fundamentalmente la incorporación de nuevos roles, además la importancia de iguales y del amigo y amiga íntima, también suele ser el inicio de parejas y relaciones afectivas. Podríamos tomar como ejemplo, aquí podría entrar como el primer noviazgo que tiene un adolescente. En algunos casos podría decirse su primera experiencia sexual o su primera ruptura amorosa. En la sociedad, como mencionaba anteriormente, en las sociedades preindustriales se era adolescente hasta que se empezaba a trabajar o madurar físicamente. Ahora en día, en la mayoría del mundo, el ingreso a este periodo lleva más tiempo y es menos notorio que antes. La pubertad inicia antes de lo que solía ocurrir, pero el ingreso a una vocación es después, y para ello se necesitan periodos más largos de introducción educativa, capacitación vocacional, para prepararse para la responsabilidad que conlleva ser un adulto. La siguiente, por favor. Pubertad, el final de la niñez. La pubertad indica el final de la niñez y el inicio de la madurez sexual. Este proceso es de larga duración e inicia incluso antes del nacimiento. Sus cambios secundarios continúan en la adultez. En ella se dan tanto cambios hormonales y físicos, así como conductuales y psicológicos. Los cambios se dividen en 2 etapas, como dice ahí, los cambios hormonales se dividen en 2 etapas. La primera es la adrenarquia, que es la maduración de las glándulas suprarrenales, donde la productora de hormonas, es la productora de las glándulas productoras de hormonas esteroidea, epinefrina y neprinefrina, conocidas como glándulas suprarrenales. Ocurre entre 7 u 8 años. Se segregan niveles de andrógeno, principalmente de DEA. Se le llama también adrenarquia a la aparición del vello púbico, vello en la axila o inclusive hasta el olor corporal. Se considera prematura cuando aparece antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en niños. La adrenarquia prematura es la causa más frecuente de la puberquía precoz. Luego de algunos años le sigue la ganodarquia, que es la siguiente, que es la maduración de los órganos sexuales, básicamente los testículos y los ovarios. El término glandularquia hace referencia al aumento brusco en la secreción de hormonas sexuales por el testículo en los niños y por el ovario en las niñas, que tiene lugar al inicio a la pubertad y la forma del desarrollo psicológico normal durante esta época de la vida. Según McClintock en 1916, la maduración de los órganos sexuales incrementa las hormonas masculinas y femeninas, llegando a la etapa de la gonodarquia, y tiene lugar al inicio de la pubertad, que es cuando se desarrollan los senos, vello púbico y axilar, en el caso de las mujeres. Y en los varones aumenta la producción de testosterona, su masa corporal, el vello, entre otras cosas. La siguiente, por favor.
Signos de la pubertad. En el caso de las niñas aumenta el tamaño de los pezones y en los niños aumenta el tamaño de los testículos, entre otras cosas. Según Susan y Roger en el 2004, en el caso de las niñas, el tamaño de los pezones y sobresalen, o sea, en el caso de las mujeres los pezones aumentan considerablemente para ser notorios. Aumenta el tamaño de las aureolas, los senos primero toman una forma cónica y luego redondeada. Además, la aparición del vello púbico, pero la aparición de este en el rostro o alrededor de los pezones es algo desagradable para las mujeres, aunque es normal. En los varones aumenta el tamaño de los testículos, como ya había mencionado anteriormente, aunque aumento de mamario temporal no se da en todos los varones, pero es normal y dura hasta 18 meses. Pero al contrario, a las mujeres, los varones están felices de encontrar vello púbico en el rostro y pecho. La voz se profundiza y especialmente en los varones debido al crecimiento de la laringe y por la producción de hormonas masculinas. El acné es más común entre los varones y parece relacionarse con el aumento de la capacidad de testosterona. La siguiente, por favor. El cerebro adolescente. No hace mucho tiempo, la mayoría de los científicos creía que el cerebro alcanzaba su madurez plena para la pubertad. Ahora los estudios con imágenes cerebrales revelan que el cerebro adolescente todavía es un trabajo en progreso. Los cambios espectuales en estructuras cerebrales implican las emociones del juicio, la organización del comportamiento y el autocontrol. Ocurren entre la pubertad y la adultez joven. El cerebro de los adolescentes tiene mucha plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que significa que puede cambiar, adaptarse, responder a su entorno, las actividades académicas o mentales desafiantes. El ejercicio y las actividades creativas como arte pueden ayudar al cerebro a madurar y aprender. Los adolescentes procesan información sobre las emociones de una manera diferente a los adultos. En una serie de estudios, cabe recalcar que los investigadores escanearon la actividad cerebral de los adolescentes y mientras estos identificaban emociones en imágenes de rostro se proyectaban en una pantalla de una computadora. Los adolescentes tempranos, entre edades de 11 a 13 años, utilizaban la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra que se encuentra localizada al nivel profundo en el lóbulo temporal y que tiene una fuerte participación en las reacciones emocionales instintivas. Esto no quiere decir que básicamente a temprana edad las emociones son muy visibles, porque como dice también que la participación de las reacciones emocionales e instintivas, por ende su reacción es natural a cualquier actividad que pueda llegar a tener. Como siguiente tenemos la actividad física. Una tercera parte de los alumnos de educación media y superior nos realiza la cantidad recomendada de actividad física. Y la proporción de jóvenes que están inactivos aumenta durante la educación media y media superior. El ejercicio o falta de él afecta a la salud tanto física como mental y a la aparición frecuente en los deportes mejora la fortaleza y resistencia, reduce la ansiedad, el estrés, aumenta la autoestima, las calificaciones escolares y el bienestar. Un estilo de vida sedentario que continúa hasta la adultez puede dar resultado en un aumento en el riesgo de sobrepeso, cardiopatias, cáncer, diabetes tipo 2, que es un problema creciente entre niños y adolescentes. Esto podría ser más notorio un poco en las mujeres, ya que en mi caso, en la escuela que yo iba, cuando tocaba educación física, la mayoría solo llegaba a sentarse o preferían no hacer nada y perder nota, y la mayoría, por no decir casi todas, dejaban dicha materia. Pero en el caso de los varones, no, o sea, ellos iban a correr, íbamos a jugar, nos íbamos a desestresar técnicamente. Siguiente, por favor.
Nutrición y trastornos de la conducta alimentaria. La buena nutrición es importante para respaldar el crecimiento rápido de los adolescentes. Tomaremos como referencia a los adolescentes estadounidenses que por desgracia tienden a tener dietas menos sanas que de la mayoría de los países industrializados de Occidente. Comen menos fruta, verduras y comen más dulces, chocolates, bebidas carbonatadas y otros alimentos chatarras como pizza, papas fritas, que son altos en colesterol y grasas calóricas y bajos en nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Los adolescentes allá buscan una salida en la comida, por así decirlo, y su falta de ejercicio, falta de atención en algunos casos conlleva a que ellos busquen una salida en comida. También tenemos el uso y abuso de drogas, aunque la gran mayoría de los adolescentes no abusa de las drogas, una minoría significativa sí lo hace. El abuso de sustancias es el uso dañino del alcohol u otras drogas. Puede conducir a la dependencia de sustancias, en términos sencillos, una adicción que puede ser fisiológica o psicológica, o ambas, y que es probable que continúe hasta la edad adulta. Esto cabe recalcar que trae consecuencias como un comportamiento violento, accidentes cerebrovasculares, alucinaciones auditivas y visuales. Por ende, este es un problema que, aunque afecta a la minoría, o sea, no se deja aparte, porque, por ejemplo, no sé si en sus escuelas llegaban a dar charlas sobre las drogas que son malas técnicamente, su gran facilidad a una adicción, cómo terminan las personas que terminan consumiendo este tipo de sustancias. Por ende, esto, aunque en teoría es una minoría, o sea, se le toma una gran importancia, ya que es un problema grave entre la adolescencia. También, lo siguiente, por favor. También tenemos los factores de riesgo. Factores de riesgo para el abuso de drogas. Aquí ponemos una pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un joven en particular abusara de las drogas? Los factores de riesgo incluyen un temperamento difícil, deficiente de control, de impulsos y tendencias emocionales, entre otras. Aquí podríamos tomar como, por ejemplo, las personas que tienen problemas en sus hogares, que ven a por ejemplo, su papá tomar, que le pega a su mamá. O sea, el niño está creciendo en un ambiente no muy agradable, por así decirlo, y buscan una dependencia de otras sustancias para ser felices, como por ejemplo la marihuana, el alcohol, el tabaco, y a medida que ellos van entrando a ese mundo, van consumiendo más y más y más. Por ende, son, como puedo decir, débiles hacia ese tipo de sustancias. Y ahí es donde podría decirse que ellos son débiles a la hora de ese abuso, pero principalmente se debe a su bajo rendimiento por así decirlo, es malo en las notas, en su casa le pegan, por ejemplo, tiene amistades que son malas, también podría decirse que vive con sus tíos o de alguna manera tiene una familiarización más cercana con su tío, que por ejemplo, él lo toma como ejemplo, dado ejemplo, y, o sea, por ejemplo, el tío toma, él podría decirse que tomaría también. Así que también entramos a la depresión, que dice que la depresión en los jóvenes no necesariamente aparece como tristeza. También podría decirse que es como una ansiedad también, porque la depresión en los jóvenes no necesariamente aparece como una tristeza, como decía ahí, sino como una irritabilidad, aburrimiento o incapacidad de experimentar placer. Una razón por la que necesita tomarse con seriedad es que constituye un peligro al suicidio. ¿Por qué? Porque mayormente cuando una persona no siente como placer por alguna cosa, como por ejemplo, saqué buenas notas, soy bueno en el deporte, o soy bueno en alguna otra cosa, o sea, esa falta de experimentar un placer por estar vivo en teoría, hace que entre en depresión, pero no necesariamente estar triste. También entra como la ansiedad de que no sabe qué hacer, por ejemplo, le exigen que saque buenas notas o que sea bueno en algún deporte, como ponía
Por ejemplo, mi compañero anteriormente, que desde pequeño a los niños los ponen a una presión. Podríamos poner el ejemplo de un papá futbolista, por así decirlo, que él quiere que su hijo sea futbolista. Él desde pequeño lo va a meter a una presión de que desde pequeño, mira, vos tenés que ser así como yo, y le meten esas ideas. Cuando el niño no puede cumplir sus expectativas, es que podría entrar a esa depresión, inclusive a un peligro de suicidio. Y esto sería todo por mi parte. Quedarían mis compañeros. Bien, muchas gracias. Creo que con esto concluimos, ¿verdad? Para pasar a la pregunta. Bien. La pregunta sería si, digamos que una cosa importante de este grupo es que habla de la transición, ¿verdad? Y precisamente en lo que se refiere a la parte psicosocial, que ya son elementos más externos de influencia, pero por supuesto que de manera interna hay diferentes reacciones sobre eso. Entonces, la pregunta para el grupo sería, ¿por qué de interés este tema para la familia? Tomarlo y también desde el punto de vista educativo, si debemos de estar atentos o no sobre este tema, porque si ustedes ven, pueden pensar ustedes, bueno, es una situación que pasa y que no tiene una responsabilidad educativa, ¿verdad? Entonces, el resto, por favor, participe en ese orden de la pregunta que estoy haciendo. Sí. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, Selena. Pienso que es un tema de bastante interés porque, como ya lo decía usted, es una transición donde hay muchos factores, como lo son la escuela, la familia, la parte social también, ya que eso ayuda al niño y influye a él en lo que es su conducta, su personalidad, su manera de comportarse con los demás. También influye en lo que son sus estudios, ya que, como ya lo decían mis compañeros, si un niño por una mala nota recibe comentarios que lo afecten de parte de sus padres, eso va a estar siempre en la mente del niño. Pero si es lo contrario y en lugar de esos malos comentarios sus padres lo apoyan, van a motivar más al niño para mejorar en sus siguientes pruebas. Entonces considero que sí, son una parte bastante importante en esa transición, ya que van a ayudar al niño a su futuro, a su personalidad, y eso sería todo de mi parte. Bien, Gabriela. Perdón, Gabriela y Amilet. Para mí es Perdón. bastante importante porque considero que la familia también va a afectar en su desarrollo y de eso va a depender cómo sea la autoestima o cómo sea el desarrollo del adolescente o del niño. Porque si vive en un entorno, digamos, malo, donde es de violencia, cosas así, él va a ser así agresivo con sus profesores, incluso compañeros o amigos. Y depende de cómo vaya, digamos, el tema lo tome también una familia, pues ya va a saber más o menos cómo criar a sus hijos y no criarlos en un ambiente feo, solamente. Gracias, Diana. Edwin, Misael. Edwin. Buenos días. Buenos días. Yo considero, como se dice, que es una transición de lo que conlleva todo lo que estuvieron explicando mis compañeros. Sí considero que la familia juega, o sea, la parte más importante del comportamiento del niño, ya que de ellos depende cómo el niño tome sus decisiones a la hora de estar en la escuela o ya sea con sus amigos. Considero que la familia juega una parte muy importante a la hora de cómo hacer sentir al niño y cómo el niño vea las cosas después, ya que si tiene papás que no le ayudan, digamos, lo deja solo a que él tome sus decisiones, al niño le va a costar más como adaptarse a las cosas que vea, en cambio si los papás le ayudan o sea, lo aconsejan, le están diciendo que eso es malo, como ya mencionaban en la exposición, de que los padres
¿cómo le digo? Gracias, Edwin. Le dan a entender. Bueno. Muy bien. Amy. Buenos días. Buenos días. Pues tal como decían nuestros compañeros, el ámbito familiar como escolar son importantes, pero enfocado en el ámbito escolar, este influye bastante y es muy importante, ya que ahí es donde los niños adquieren vínculos afectivos con las personas y es donde adquieren cualidades como la empatía. Entonces la escuela es muy importante para ellas, ya que también desarrolla la independencia o la autonomía, como se podría decir. Y es donde se forman los hábitos o las rutinas que pueden tener los niños. Entonces, ahí es donde se adquiere la autoestima y demás valores. Entonces, la escuela es muy importante para ellos. Bien. Brandon. Bueno, para mí es bastante importante eso porque los jóvenes se empiezan a juntar con personas con las que se sienten cómodos, ¿verdad? Además eso les puede ayudar a la familia también porque, bueno, al saber con las personas con las que juntaron los compañeros, todo eso les puede ayudar porque les pueden aconsejar si está bien para ellos y todo eso. En el estudio, les puede ayudar por apoyarse con los trabajos de las clases, tratar de estudiar y apoyarse entre sí. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias al grupo. Bueno, miren. Yo falto, sí, licenciada. Diana Estefan. Ay, Diana. ¿Está bien? Tiene la palabra, Diana. ¿Sí? Okay. Bueno, en lo personal siento que es demasiado importante tanto el ámbito familiar y lo de la educación porque, bueno, lo esencial sería el ámbito familiar, ya que también tiene mucho que ver lo que es la estructura de la familia, ya que, como bien lo vimos, hasta de con quienes se han criado los hijos, ya se han criado con los dos padres o incluso si han tenido casos de que si los padres se han divorciado o han sido adoptados, esto influye demasiado, tanto como emocionalmente y como en el ámbito educativo, ya que se puede generar una personalidad del niño, ya sea no sé cómo decirle, pero se puede crear como depresión al tener esos cambios de que la familia es diferente, la estructura, y también en el ámbito educativo se pueden crear cosas positivas tanto como negativas, ya que la familia influye mucho, y también incluso hasta para adquirir como ¿cómo así? Generar vicios tiene que ver también. Solamente. Muchas gracias. Bueno, pensando, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad o qué cosas desde la docencia o desde los grupos con los cuales pues habría que trabajar a futuro? Creo que sí es importante considerar todos esos aspectos y sobre todo también porque el tema de cultura, nuestra cultura, tiene algunos elementos que no ayudan mucho a esta parte de lo que se refiere a la parte psicosocial, ¿verdad? Del desarrollo psicosocial y que tiene que ver con el desarrollo emocional, la inteligencia emocional y las responsabilidades que hay tanto de la familia, la escuela, los profesores, y que no solamente es el tema de saberes, sino que como personas, cuáles son esas cosas que tenemos que estar atentos sobre eso, porque habrá situaciones que a lo mejor no está al alcance de nosotros, pero no podemos ser indiferentes en lo que pueda estar sucediendo. El grupo planteaba una cosa muy interesante sobre el tema de el estrés y la resiliencia, ¿verdad? El estrés y la resiliencia.
Creo que el tema de resiliencia y estrés también debe ser algo que debemos de tomar en cuenta, saber más sobre ello, cómo poderlo manejar, porque precisamente debe alertarnos que alguna situación puede afectar negativamente el aprendizaje de los estudiantes. Y me gustó ese ejemplo que el grupo ponía sobre educación física, que dice, bueno, se llegaba a la clase de educación física. ¿Quiénes eran más activos? Los estudiantes hombres, pero no las mujeres. Pero entonces, ¿cuál era el resultado final? Que tenían 0 las estudiantes por no participar. Entonces, ahí no se trata precisamente en menospreciar en la materia, pero también el profesor o desde el área de educación física es estratégica motivar y replantear cómo debe ser enseñado de mayor forma. Entonces, todos esos elementos debemos nosotros considerarlos precisamente en esta parte de la formación. Yo esperaría que también ustedes escuchan el tema de violencia, pero el tema de violencia es una cosa que no es normal. El tema de violencia debe ser también un punto a considerar y que como también esto puede afectar negativamente el aprendizaje de los niños, de los adolescentes, etc. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Nos vamos a ver el día miércoles a la continuación de los otros grupos. Les deseo un feliz día. Feliz día, Liz. Feliz